Ahora sí, con mucha alegría estamos recibiendo a nuestro querido y admirado amigo Nelson Villarreal, filósofo, docente, investigador. Hola Nelson, buen día, bienvenido. Buenos días, y bueno, yo voy a decir que también admiro a este periodista, Alejandro Camino, porque tenés la capacidad de la reflexividad, provocar y no quedar atrapado en callejones que a veces uno percibe en los medios de comunicación. Así que no es por devolver admiraciones, pero bueno, agradezco mucho tu invitación. Gracias, gracias. El maestro, mi maestro Atahualpa del Siopo, el maestro del teatro latinoamericano, fundador del Teatro El Galpón. A los oyentes los tengo aburrido porque cada tanto lo cito a él y cito esta frase. Él nos decía a nosotros, sus alumnos, nos decía a propósito del talento. Él decía, el talento ha dejado de ser un privilegio para pasar a ser una responsabilidad. Y yo, que con esto no quiero decir que tenga talento, lo que sí tengo es capacidad de poner a disposición de la gente determinados asuntos. Y trabajo hace 30 años más en los medios de comunicación, y trabajo en radio, y soy actor, y trabajo en televisión. Entonces la tentación legítima de pronto es que yo pudiese creer que todo eso son herramientas para que se transformen en privilegios para mi vida. Y yo en eso creo, pretendo ser buen alumno, quiero seguir a mi maestro para que, a lo sumo, transformar todo eso en responsabilidad y no en privilegio. Y la responsabilidad es que los que más saben, los que nos ayudan a pensar, los que nos ayudan a cuestionar, los que nos ayudan a ejercitar la condición humana, de hacernos preguntas acerca de todo lo que está arriba de la tierra, y abajo, y adentro, lo hagamos. Y por eso traigo a los filósofos, y entre otros te traigo a vos cada tanto. Pues yo te agradezco, pero ya que estamos por las citas, ¿no? Y siguiendo lo que tú decís de Atahualpa del Siopo. Yo en mis clases digo, somos mosquitos parados sobre grandes elefantes. Claro. Reconocer que somos parte de una gran acumulación y somos emergentes como sujetos singulares, y las personas somos irrepetibles, pero emergentes de toda esa acumulación. Porque si no lo entendemos, creemos que es un privilegio el talento. Claro. Y es una responsabilidad, pero también es un lugar desde el cual uno está canalizando lo que la humanidad, lo que el núcleo familiar, social, en el que uno se encuentra acumulado. Porque entonces ahí, cuidado, ¿no? Esa reivindicación muchas veces, ¿no? De creerse diferente, ¿no? Yo en la universidad siempre digo, no tenemos una cultura monárquica, pero a la vez el título y la titularidad en la universidad se transforman en los títulos nobiliarios. Claro. Se separa cuando en realidad es una acumulación, tanto en la universidad, pero es en la práctica social, lo es en la cultura. Y yo creo que me gustó mucho lo que traes de Atahualpa del Siopo. Es una responsabilidad poder canalizar lo que hemos acumulado. Acordate lo que dice, somos hijos un poco más de, bueno, como dicen los antropólogos que trabajas tanto con ellos, ¿no? Somos hijos de nuestro tiempo más que de nuestros padres, ¿no? Claro. Y nosotros, yo nací en el 65, vos por ahí también, ¿no? También el 63. Bien, y sin embargo lucís como mucho más joven que yo. No, para nada. Y en ese contexto, casi obligado, seguramente escuchamos mucho a Silvio Rodríguez, ¿no? Silvio Rodríguez. Y Silvio dice, los muertos de mi felicidad. ¿No? Esa idea, ¿no? Los muertos de mi felicidad. El día que nosotros entendamos eso, que en definitiva lo que estamos ahora es transitando caminos que otros nos dejaron a nuestra, y nosotros hacemos lo mismo. Por lo tanto, además, mirá por dónde, viste que siempre te digo que tenemos siempre algún... nunca sabemos por dónde arrancar. El tema, yo soy, como corresponde, inmensamente respetuoso de las creencias filosóficas, religiosas. Yo no las tengo, por lo menos en el sentido explícito y militante, ¿verdad? A lo mejor están en mí en alguna medida. Hay algún tema de hablar. Dale, cuando quieras. Pero siempre digo, ¿no? La inmortalidad, esa obsesión que hemos tenido siempre los bichos humanos, ¿no? Sí, sí. Y yo que fui, quizá por eso mismo, padre tardío, fui padre recién a los 48, de un único hijo, y ahí ya me quedé. Y yo siempre he dicho algo que seguramente otros vivieron, pero a lo mejor cuando sos más joven de pronto no tenés la chance, no lo sé, no me pasó. Y yo ahí entendí cuando nació mi hijo. Yo dije, pero qué necesidad de obsesionarme con la inmortalidad
si yo ya la tengo solucionada con la continuidad de este, ¿no? Sí, sí. Teniéndolo en brazos. Este hará cosas que de alguna manera me continuarán a mí y que continuarán al otro y que fuera que se suma y que... Parte de la trascendencia es la reproducción. Estamos ahí, muchachos. Pero traes un tema, el dilema de la trascendencia, ¿no? Que me parece que es muy interesante, en Occidente y en Oriente. A ver. Y entonces, el otro día hablando, ¿no? Justamente con alguna gente, la trascendencia para el budismo no tiene Dios. Tiene que ver con que esa espiritualidad del ser humano se proyecta. En Occidente tiene una alteridad de lo divino. Uh-huh. Pero lo tiene también en la práctica de dar sentido a la cultura social, cuando el Che Guevara habla del hombre nuevo. Es decir, o cuando tú decís en esto de que en nuestra descendencia, en nuestras obras, en nuestra acción, vemos la trascendencia. Es todo un tema el poder hablar qué estamos diciendo cuando decimos en ese sentido trascendencia, ¿no? Pero viste que en todo caso, en cualquiera de esas acepciones, con Sí, sí. las zonas en común, con los matices, Uh-huh. con la diferencia, incluso con las explícitas alteridades, ¿no? claro. Subyace algo que lo admito, porque además yo a la gente que me ve, que me escucha, nunca se lo he ocultado, siempre he sido explícito, que creo que es una obligación ética de saber que una persona Uh-huh. que está en un medio de comunicación, qué corpus filosófico ideológico maneja, Uh-huh. para que sepamos que, porque yo no doy garantías de que en todo puede ser subjetivo, no porque objetivo no porque ya sé que es algo imposible, pero trato de ser imparcial, pero aún así a veces seguramente me sale y a veces no. La forma de... Pues ¿de dónde te posicionás? Entonces yo le digo a la gente, mire, yo sobre esto pienso esto, aún así hago mi trabajo, pero claro, sepan lo que pienso, dejarse ¿verdad? interpelar por lo distinto. En ese sentido, desde ese lugar, el público lo sabe, no entiendo nada de lo humano sin el vínculo con el otro, con la otra. Con la otra ¿verdad? edad, la otra ¿verdad? edad. Es decir, la otra edad es como el que Porque cierra, compone, somos define. con los otros. Claro. Y cuando hablabas de antropología, yo doy mucho tiempo a antropología filosófica, y partiendo de Buber, Levinas o otros, ¿no? Dussel, es desde la otredad que construimos la singularidad. La diferencia sustantiva de la estructura del lenguaje humano es que es dinámica, y la singularidad se construye siempre en diálogo, desde lo biológico, lo psicológico, lo social y lo político. Por tanto, en esa alteridad de la otredad es que nos reconocemos, nos miramos y nos proyectamos. El gran problema de la humanidad actual es que ha perdido la relación con qué entiende como otredad. Claro. Y pierde entonces hasta racionalidad, y pierde capacidad de desenvolverse en un sentido humano, en un sentido que le dé trascendencia, independientemente del contenido de la trascendencia. Pero, profesor, en ese sentido te pregunto, siempre está, y a mí me encanta, Uh-huh. que esté en debate los conceptos que encierra, que es, bueno, otro Uh-huh. asunto, ¿no? Nunca las palabras dicen para todos la misma cosa. La comunicación es equívoca, ¿verdad? y no es unívoca. Entonces, a mí me fascina cómo hay veces que desde la perspectiva política, lo que está muy bien, ¿no? Uh-huh. Se reivindica, por ejemplo, no, porque ahora sí lo que realmente importa es la libertad, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos libertad? ¿Te acuerdas que Sí, sí. Citarrosa ya lo decía? Citarrosa ya lo ¿Qué es lo que decía. quieren decir con la Sí, palabra la libertad, libertad. ¿no? Es decir, Doña pero pará, Soledad, ¿de no qué se estamos ríe. hablando, no? Porque, ¿cómo es compatible? Y yo es un asunto, otro asunto que a la gente no le oculto. Para mí es incompatible el concepto, el desarrollo, la reivindicación de la libertad como algo puramente, exclusivamente individual. Es decir, ¿en qué medida puede entenderse, puede celebrarse, es motivo de reivindicación y de lucha una libertad que solo a mí me pertenecería? Pero ¿De qué libertad hablamos si es solo para mí? Ya que hablábamos fuera de micrófono de Mario Cayotta, con Mario hablábamos mucho de lo que Mounier, un filósofo francés, decía: la libertad comienza por el otro, retomando a Bakunin, un anarquista, ¿no? Un cristiano que retomaba un anarquista diciendo: no puedo pensar la libertad desde mí mismo, la tengo que pensar en relación desde el otro. Esto significa que comprender la libertad desde sí mismo se transforma en negación del otro, y es apropiación en muchos planos. Entonces, eso no significa que la libertad desde el otro
a mí no me debe quitar singularidad. El gran problema cuando se tiende a pensar, ¿no?, la libertad solo en su condición colectiva. No, su condición personal le es tal en la medida que se construye ahí. Y nosotros vamos a hablar sobre el tema democracia, ¿no? Hay un problema hoy por hoy que se sigue centrando la idea de democracia en pluralidad y diversidad, condición necesaria. Pero la democracia es también gestión de inequidades y desigualdades. No puedo hablar de la libertad solo como pluralidad de opinión. Tengo que hablar de la libertad como condición de generar equidad. Porque si no, lo que estoy es privilegiando a quien se apodera del concepto de libertad o de poder. Y esto es muy importante. Libertad como herramienta para generar equidad. Claro, la libertad como un mecanismo para generar equidad e igualdad. Esto significa que entonces la condición de la libertad no es solo del individuo, sino del ser social. Si alguien está parado, lo que dice Sander o lo que dice varios premios Nobel de Economía, ¿no? O sea, si alguien no tiene la condición para desarrollar sus capacidades, no puede desarrollar su libertad. Por tanto, es falso decir que somos per se libres si no tiene las condiciones para desarrollar su ejercicio de la libertad. Que ese ejercicio es una condición social, económica y cultural, no es solamente acción de iniciativa individual. Es muy rico esto, Pero ya podemos en algún momento... No, porque el viernes pasado estoy diciendo, la verdad que sé que suena como un autoelogio, pero no quiero hacer tuviste... Porque la semana pasada conversamos de estos temas con el economista Germán de Agosto, Ajá. que además desde esa perspectiva, él, la verdad, nos enseñaba las distintas miradas y los distintos alcances que el concepto libertad, desde el punto de vista económico, implica. Porque de verdad que... ahora estos libertarios que en algún punto lucen antisistémicos, que identifican al Estado como una herramienta de opresión y de apropiación de lo que genuinamente y libremente nosotros nos ganamos, en el fondo ellos, esa mirada, que a mí me parece muy rica, muy interesante discutir, hay que totalmente discutir, reivindican la inequidad, la desigualdad, como un parámetro propio y legítimo del ejercicio de la libertad y de nuestros diversos talentos, condiciones, méritos. Y ahí tenés todo un tema que es ver cómo los neoconservadores, los neoliberales se han mutado de ideas liberales que en sí mismos no dicen eso. Para ser concreto, para Locke solo puedo ser propietario del fruto de mi trabajo, no de la acumulación. Claro. La acumulación en todo caso también tiene que ver con la comunidad, cosa que va a retomar Marx desde otro lugar, pero queda claro que hasta para un liberal nato yo no podría apropiarme de todo. Miremos las leyes en Estados Unidos que no permiten lo que llama el monopolio. Después hay derivaciones neoconservadoras que generan otro problema. ¿Por qué se parte una empresa? Porque el impuesto a la herencia es tan brutal en Estados Unidos. Porque no tengo derecho de pararme sobre la acumulación ni siquiera familiar. Ni siquiera familiar, claro. ¡Ah! ¿Eso no es liberal? Es profundamente liberal. Claro. Entonces, cuidado, porque el concepto de libertad que hoy los libertarianos, que se les llama más que en el sentido de que son los neoconservadores, los ultraliberales, lo que hacen es legitimar lo que se llama un posicionamiento de poder. Y desde ahí, claro, posicionamiento de poder. Lo que vemos hoy con Milei en Argentina, o lo vemos en otros casos. Pero, doctor, es la pretensión de, no me digas doctor, que no soy doctor. Bueno, no, yo aclaro. Esto es un momento que hay que ser muy riguroso en las aclaraciones. Tenés razón. No. Yo le decía desde el punto de vista de esto que nos decimos en el barrio. Doctor, maestro, jefe. Pero está bien que lo haga. Pero, profe, eso sí puedo decirte. Sí. Pero, profe, pará, es muy interesante esto, porque esas miradas son las que, de alguna manera, yo soy de los que cree eso, están al servicio y legitiman las vigentes estructuras del poder y de los poderosos. Por eso la democracia tiene que ser también un repensar relaciones de poder, de equidad y de igualdad. Si es solamente administrar pluralidades y diversidades, lo que hace es legitimar desigualdades. ¿Y cómo logra el poder? A lo mejor algo de Foucault nos ayuda, porque esto es lo verdaderamente fascinante, en el sentido literal, fascina y ganando la atención, ¿no?
¿cómo logra el poder, y por ende los poderosos, y por ende los que se ven beneficiados, que las inmensísimas mayorías logren reivindicar ese discurso, ese relato y levantar esas banderas como si fueran propias? Sí, porque para decirlo, mirá que admito que es grosero el lugar, pero solo el 1% de la población es el dueño de la mitad de la riqueza, un poquito más. Pero bueno, a grosso modo, el 1% de la población tiene la mitad de la riqueza. ¿Cómo consigue el 1% que a la hora de elegir gobernantes, en los lugares donde hay democracias libres y competitivas, una inmensa proporción de la población vote las estructuras del poder que a ellos representan, formando solo el 1% de la población? ¿Cómo hacen? Bueno, ahí tenés todo un tema, pero yo creo que sí de acá hay que trabajar fuertemente el tema de lo que se llama la identificación y el reconocimiento. El tema de la distribución desprendida del tema de identificación y reconocimiento hace que no se pueda percibir qué es lo que está en juego. Porque lo que de alguna manera hay autores que dicen necesitamos más ser reconocidos, o sea, en el sentido de ser aceptados, ¿no?, en la estructura social, y es lo que termina siendo el poder hegemónico, dándole un lugar de identificación que tiende a ser alienante porque en definitiva no muestra lo que invisibiliza como falta de poder, de distribución de acceso económico y social. Y por eso yo decía, se nos ha tratado de convencer que la democracia solo es pluralidad y diversidad, que lo es. Claro. Pero pluralidad y diversidad, sin trastocar inequidades y desigualdades, termina consolidando el poder de algunos. Y de algunos tanto en lo económico, lo social, el género, la cultura y lo que sea. Es decir, porque si yo no pongo bajo sospecha las formas que legitima esa pluralidad y diversidad, desigualdades estructurales, no termino de entender por qué entonces no basta la iniciativa y las oportunidades. Cuando alguien sale y dice, bueno, si hay oportunidad y hay iniciativa, va a haber distribución. Pero si trae una desacumulación de 500 años como los afrodescendientes, claro, que no se les habilitó, o las mujeres que tal, o la discapacidad. Por tanto, como yo siempre digo, ¿no? O sea, yo nací en el Cerrito de la Victoria y era tan pobre como mi vecino que era afro, pero en mi casa había una biblioteca. En mi casa había una construcción de acumulación que me permitía valerme de las oportunidades que no tenía mi vecino, que terminó siendo barrendero. No soy mejor, claro, yo que mi vecino. Por supuesto. Simplemente es que las condiciones de oportunidad y de iniciativa estaban mediadas por la acumulación social y cultural y económica. Bueno. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Es todo un tema de análisis que valdría la pena meterse, y es que creo que a veces desde la academia no se entra en diálogo de estos temas, para que la gente entienda que hay reconocimientos e identificaciones que son construcción de alienación. Naturalmente. Y otros que son construcción de alienación. ¿No? Entonces que uno se pregunta, ¿cómo es posible? Bueno, pero ese cómo es posible hay que entenderlo en qué es lo que más privilegia de repente una mujer, un hombre, un joven en determinado contexto. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que no entienda que lo mejor es poder acceder a la educación gratuita, claro, que a tener, claro, un par de championes? Claro. Pero cuidado, ¿no? Entendamos lo que la construcción del consumo y de la cultura va generando, y lo que puede ser entender esto que a mí me permite superar inequidades y desigualdades. En ese contexto son muchas las personas, yo hasta puedo entender las que lo dicen desde el lugar de buena fe. ¿Cómo es posible que a personas se les dé dinero solo por mandar los hijos a la escuela, cuando a mí nunca nadie me dio dinero para mandar? Y yo les digo, y las múltiples exoneraciones pero a eso le digo, pero alegrate que vos no necesitaste que nadie ejerciera una política pública, ni el Estado te dijera de la importancia que tiene la instrucción. Yo ahí discreparía contigo. A ver. Se ejercieron políticas públicas que permitieron eso. Se ejercieron, se te beneficiaste. Bueno, yo lo digo a la universidad, perdoná, no llegaste por vos mismo, claro, llegaste porque había condiciones que lo habilitaron. Pero lo que te quiero decir es esto. No, entonces, no es simplemente por la bondad. Pero mi madre no terminó la escuela y mi padre no. Cuando entró a la escuela industrial murió su padre, o sea, mi abuelo, era un gurí de 13 años, y de inmediato lo mandaron a trabajar a un taller y se transformó en herrero de obra. Desde esa perspectiva,
estaba como servida en bandeja la posibilidad de que entendieran que la educación quizá no era tan importante. Por distintas razones que ahora no vienen, pero que lucen como excepcionales, esto es lo que quiero decir, ellos escúchame, obligaron a que pasara con SOTE todos los años. Lo conseguí hasta cuarto. Quinto y sexto pasé con muy buenos SOTE, y sexto sobresaliente muy bueno. Pero quiero decir, estamos parecidos. Lo que te quiero decir es, pero yo ingenuamente, soberbiamente, haciéndome el especial y el único, podría decir, ven que si me esfuerzo lo suficiente y generarme autoelogios y que 2 o 3 me saquen una foto y decir, acá demuestra que el que se esfuerza, claro que el se esfuerza va a ser premiado de algún modo. Sí, pero la pregunta, ¿qué porcentaje es el esfuerzo en relación a lo que se desarrolla? Pero no es tal... Sugerir que entonces el camino es entonces, porque ¿cuál sería el criterio? Es decir, bueno, que nadie vaya a estudiar, que igual el hijo de eso se va a esforzar y va a salir. Llegar. Primero, y sugerir que el que no tuvo la misma derrotero es por vago, por bandido, o porque eligió no ser ingeniero grado 5 y ser un raterito que le saca la jubilación a la vieja del BPS, eso es infame. Totalmente. Mirá, Stiglitz, Premio Nobel de Economía, dice, el 85% de los que nacen en contexto de pobreza y exclusión jamás van a poder llegar porque no tienen la posibilidad de acumulación. 85%, el 85% en contexto de pobreza y exclusión. El 85% del contexto de riqueza o de bienestar básico, tengan una iniciativa, igual van a llegar. Entonces, lo que dice, acá el tema pasa por cómo yo genero las condiciones para valerse las oportunidades y no sobre los individuos concretos. Por lo tanto, lo que hay que reducir es ese 85% de exclusión y de pobreza. Que es lo que permitiría desencadenar las capacidades que cada uno tenemos. Bueno. Yo quisiera cerrar del comienzo para dejarte un tema, ¿no? Dale. Yo siempre, me preguntan cómo se puede conciliar, hablabas tú de creencias, ateísmo. Bueno, yo me defino siempre existencialmente como un ser creyente porque creo que la existencia tiene sentido. Me defino metodológicamente como agnóstico porque no podemos conocer cuando pretendemos poner dogma. Y me defino prácticamente ateo porque nada es Dios, nada es divinidad, todo es acción humana. Te lo dejo planteado para charlar por qué Occidente de alguna manera es resultado de eso y no se ve en otros contextos. Pero en todo caso, con esa mirada, la tuya y las tantísimas otras distantes, yo tengo un acuerdo de convivencia y de pacificación, que ¿sabes cuál es? Encontrémonos juntos en las calles, en los caminos y en las tierras de este mundo aquí y ahora. Es el donde vivimos. Que si después hay un plan B, veremos si nos encontramos o no y la pasaremos. Pero ya bastante hay que hacer aquí, ahora, en esta tierra. Sí, pero ¿sabes que yo por qué lo digo esto de por qué nada es Dios? Porque nosotros podemos ver hoy en el movimiento que se está dando, el fundamentalismo religioso que está destruyendo democracia y Estado. Pero también podemos ver cómo se construye a veces la política como dogma e ideología y no como construcción de convivencia, que es lo que tú estás apelando. Entonces, necesitamos encontrar la crítica constante, lo que dice la Escuela de Frankfurt, sobre los sentidos, los análisis y las prácticas. Y desde ahí entonces la convivencia pasa a ser un enriquecimiento independientemente desde dónde lo miremos. ¿Y cómo dialoga todo esto con democracia e inteligencia artificial, desafíos e interrogantes? Una invitación que vamos a hacer a propósito de unos coloquios acerca de historia de las ideas. Lo vemos con Villarreal luego en la pausa. Estamos conversando justamente con el profe Nelson Villarreal, que en su condición de docente convoca a través de coloquios Historia de las Ideas a este encuentro vía Zoom, Democracia e Inteligencia Artificial, Desafíos e Interrogantes,
Esto va a ocurrir el próximo lunes. Mirá, yo que hablaba de mi vieja murió hace poquito. Mi vieja el lunes cumpliría 82 años. Mira. Y en ese contexto, a las 9 de la mañana de Uruguay, 2 de la tarde de España, ahora nos va a contar por qué estamos especificando el horario de España, se va a llevar este intercambio que, bajo la consigna Desafíos e Interrogantes, Democracia e Inteligencia Artificial. ¿Por qué lo de España? ¿Por qué estos coloquios? Y este en particular, ¿qué objetivos persigue? Bien, rápidamente sobre por qué se generó esto de los coloquios de Historia de las Ideas, que comenzamos a principios de este año, en marzo, uno basado en lo que tenía que ver los fundamentos democráticos y republicanos de una paz duradera, en el marco de la Alianza para el Desarme y la Justicia Social, que yo soy co-coordinador con Colombia. En el Paraninfo de la universidad, vía Zoom participó mucha gente, y la visita de un catedrático de la PUC de Minas de Gerais, analizamos en ese primer coloquio. En la tarde de ese día tuvimos un coloquio sobre el tema del cambio social, la protección social, la seguridad social, el tema que hace a la posible renta básica, donde tuvimos también un análisis, fueron coloquios que ligaron distintas disciplinas. Y hace poco, hace un mes, hicimos un coloquio relativo a la integración regional sudamericana a partir de la iniciativa del presidente Lula, y convocamos a un experto argentino, Félix Díaz, y a Enrique Iglesias, el uruguayo, que también desde Madrid habló, y hicimos un análisis de cuáles son las condiciones de la posibilidad de la integración regional desde la perspectiva no solamente económico-comercial, sino también la construcción cultural y social. Y ahora, a partir de que en el 2020, plena pandemia, yo había llevado adelante lo llamaban diálogos globales, en lo que puse en diálogo las distintas universidades del mundo con las que tengo vínculo, a través del Instituto de Historia de las Ideas, conocí al filósofo español Daniel Innerarity, que es un experto, y para mí es todo un honor, ¿no? Filósofo político. Universidad del País Vasco, ¿no? De la Universidad del País Vasco, está en Madrid actualmente. Quien nos puso en contacto fue Miguel Sierra, que estaba justamente a nivel de la universidad en varios temas. Hicimos un diálogo con Gerardo Caetano y otra gente más en torno a los conflictos de la democracia hoy. A partir de que estos coloquios se han ido difundiendo a nivel de las redes, Daniel Innerarity me plantea por qué no hacemos algo de la relación del diálogo entre democracia e inteligencia artificial. Y ahí es donde surge la posibilidad de hacer este coloquio, que es poner sobre la mesa un debate que está muy presente, cuáles son los alcances y también los interrogantes de esa cuestión de qué es inteligencia artificial en relación a la construcción de la democracia, que va a ser coordinado por el director del Instituto de Historia de las Ideas, el doctor Martín Prats. Lo vamos a comentar conjuntamente con la socióloga y doctora en Información y Comunicación, Ana Ribuar, el ingeniero Cancela, Ciencias Sociales de Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, el ingeniero Héctor Cancela, de la Facultad de Ingeniería, pero que también preside ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, y la analista Silvia Nane, que es senadora de la República, que integra junto con el diputado del Partido Nacional, Goñi, y ella, lo que es la Comisión del Futuro. Y digo esto porque no está ahí por una cuestión partidaria por el Frente Amplio, sino que es por la Comisión del Futuro que la Unión Europea lanzó hace algunos años, y va a haber en septiembre el encuentro de esas comisiones acá en Uruguay. Todo esto, primera cosa, esto es todo virtual. Y por lo tanto abierto. Es abierto. Si ven las redes tanto de Facultad de Derecho como de distintas facultades que lo están difundiendo, o mis redes, van a ver que hay el ID para entrar al Zoom, le va a permitir a quien quiera ingresar. No van a tener la posibilidad de tener ni cámara ni palabra, porque si no, claro, genera, pero sí podrán comentar o a través del chat introducir preguntas. Pero además todo esto va a quedar como sumo grabado, que se podrá en el YouTube. Yo mismo a esa hora voy a estar haciendo el programa, no voy a poder participar, me muero de ganas por participar en el sentido de ver sincrónicamente. Sincrónicamente pero sí lo podré hacer luego, después, mañana, otro día, cualquiera. Totalmente, va a quedar en el YouTube Diálogos Globales
en el siglo XXI, en el marco de lo que ha sido Democracias Desafiadas, que es un proyecto de extensión que yo estoy llevando en la UDELAR, que nos ha llevado a analizar qué es lo que está sucediendo con la democracia, sobre todo en América Latina. Y uno de los factores o, digamos, dimensiones que está impactando tremendamente es qué provoca la inteligencia artificial en el proceso de las democracias. Ajá. Algo que los oyentes de La Mañana, Camilo, tienen relativamente, digo relativamente porque en realidad lo que están surgiendo son, más que respuestas, muchas preguntas, ¿no? Totalmente. Bueno, la clave es desde... Digo porque Sebastián García Parra, como te comentaba, Sí. es el columnista que justamente está de viaje por cuestiones de trabajo y hemos querido que de alguna manera el concepto de inteligencia artificial también estuviera presente esta semana de la mano de Nelson Villarreal. ¿Me decías? No, lo que justamente, y está bueno que traigas lo que también en el programa se está viendo, ¿no? O sea, hay dos grandes esferas en esto, ¿no? La esfera de la democracia como el espacio de la representación, la participación, la toma de decisiones, es la construcción política de cómo las sociedades pueden abordar sus problemas, sus alternativas y cómo van desarrollándose, y como decíamos anteriormente, ¿no? Las democracias no son solo la gestión de las pluralidades y las diversidades que muchas veces el liberalismo ha hecho hincapié, sino que tienen que ver también cómo construyen y superan inequidades y desigualdades integralmente. Es decir, que una democracia lo es tal en lo político, social, económico y cultural, y en la medida que esto es posible de ser apropiado, vamos a entender por qué se habla de democracias plenas o democracias recortadas o democracias que están en proceso. Y acá es clave entender, entonces, en esa esfera de que la representación estructura con el sistema político la institucionalidad democrática. Pero la participación es la que da la dinámica cotidiana del proceso de una democracia. La deliberación es el espacio en el cual se toman decisiones, tanto en lo que es el legislativo, pero también lo es con la sociedad, y es por eso que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, no es menor los instrumentos del plebiscito y el referéndum. Claro. Pero como dice Hannah Arendt, que es una pesimista de la democracia, lo hemos dicho, es decir, cuando las democracias solo se reducen a la representación y la participación y pierden la capacidad de la reflexividad, es decir, no ponen bajo sospecha el alcance de los instrumentos, pueden perder la capacidad de su sustentabilidad. Y entonces, acá entra el tema de la inteligencia artificial como un desafío profundo, ¿no? De cómo las tecnologías, cómo las desigualdades e inequidades pueden hacer de la democracia, a través de la inteligencia artificial, un instrumento mayor de dominación que de expresión de autonomía. Y entonces, bueno, la esfera de la inteligencia artificial, que viene del mundo de las tecnologías, que es la inclusión digital, que son los algoritmos, que son el Big Data, que son todo esto que ha trastocado las formas de ¿qué? De comunicar, las formas de producir, pero también las formas de acumular conocimiento, materialidad, subjetividad, institucionalidad. Y en la medida de que si nosotros descontextualizamos democracia e inteligencia artificial de las formas de desigualdad absoluta que se están produciendo, cuando tú decías el 1% acumula la riqueza, pero también hay un porcentaje mucho menor que hoy acumula el poder comunicacional, el poder de qué es lo que identifica, ¿no? Basta ver un mapa. Se nos presenta un mapa donde parece que hay países que son continentes más grandes que otros. Y basta poner el mapa de Argentina, que agarra más del 70% de Europa, ¿no? O África, que es el continente mayor. Sin embargo, se construye, ¿no?, la idea comunicacional de reforzar desigualdades de identificación, como decíamos anteriormente. Entonces, la inteligencia artificial, pensada como instrumento tecnológico, debe ser mediada por la capacidad de la toma de decisiones política y ética. En cómo las sociedades logran valerse de los instrumentos. Y los instrumentos en la historia han servido para el desarrollo como para la dominación. Porque basta ver cómo utilizó Hitler los medios de comunicación para dominar las masas. O cómo el Imperio Romano, a través del circo, pudo situar una idea. Por tanto, cuidado con entender que la inteligencia artificial viene a ser una forma en la que perdemos per se autonomía, o que la tecnología nos quita autonomía. El problema es cuando la tecnología, que es lo que produce el ser humano, y hablamos de trascendencia, ¿no?, para poder trascender,
se transforma en el centro y pone al ser humano al servicio de la tecnología y no la tecnología al servicio del ser humano. Pero es un problema de la historia. Claro, con la inteligencia artificial estamos ante otro gran desafío. Es que estamos pasando de lo cuantitativo a lo cualitativo, o de lo aritmético a lo geométrico. Hoy un algoritmo puede reproducir voluntades muy rápidamente. Puede demostrar cuáles son las voluntades. Ahora, la pregunta es, ¿tiene que instalarse como el instrumento para la dominación, el instrumento para la pérdida de autonomía de conciencia, o puede ser un facilitador? ¿No? Mi gran orgullo como docente hace 20 años atrás es que yo tengo 2.000 libros en mi casa físicos. Hoy 2.000 libros no son nada. Los libros que podemos tener en internet son millones. Enseñamos para apropiarnos del conocimiento que nos da esto, y podemos pasar de esta idea que en un momento fue de la memoria a la escritura y hoy de la escritura al análisis crítico, porque el gran dilema de la educación y de los procesos democráticos es cómo se aporta análisis crítico. No que existan instrumentos acelerados. ¿Sí? Es decir, cómo se construye entonces democracia. Si yo ya tengo un déficit fuerte en las formas de participación, de deliberación y reflexividad, la democracia está mucho más expuesta a ser manipulada. No solo en países pobres. Lo vimos en países ricos con Trump. Lo podemos ver hoy en Alemania o en Europa con el tema de la vuelta al neonazismo. Lo podemos ver con el caso de Bolsonaro. O lo podemos ver en la falta de criticidad de los procesos de izquierda muchas veces para reconocer que hay revoluciones que están en callejones sin salida, como en Nicaragua y Cuba. Que no significa que uno diga que no es válido determinados procesos, pero llegaron a un callejón sin salida. Claro. Por tanto hay que revolucionarlas, hay que repensarlas. Entonces, no poder entender la democracia como lo decía Mario Benedetti de la cultura, como foco móvil, desde el cual no hay una cuestión estática. Por eso las democracias pueden, de un día para el otro, quebrarse, ¿no? O sea, las democracias pueden perder sustentabilidad. Y mucho más en este contexto, ¿no? Que este proyecto se enmarca en la idea de democracias desafiadas en el siglo XXI. En el siglo XXI. Porque ¿qué va a ser la democracia? Y Daniel Inariti va a hablar mucho sobre esto y para mí va a ser muy interesante. Le recuerdo que este filósofo, investigador, docente español, vasco, digo las dos cosas para que nadie quede, es autor además de una teoría de la democracia compleja del siglo XXI. Tiene un ¿no? libro que yo también lo conozco a partir de él, lo compré en Madrid, me acuerdo, en febrero del 2020, previo a la pandemia, que fui a exponer a un seminario y hablando con Enrique Iglesias y otra gente, justamente este tema. Por tanto, lo primero es, ¿cuáles son los alcances, el desarrollo de la democracia en su capacidad para apropiarse del debate entre instrumentos, ideología, construcción de autonomía ciudadana, de construcción de políticas en favor del pueblo? Bueno, ¿qué pasa, no? Entonces vemos grandes déficits, ¿no? No solo la relación riqueza-pobreza. Claro. ¿Tá? Porque que haya transitado los países nórdicos hacia el extremismo xenófobo tiene que ver con el gran límite que tiene la democracia y los derechos humanos en Europa, que se hicieron pedazos. Y es no reconocer que son parte del mundo. Entonces mueren millones de africanos cruzando el Mediterráneo. Ahora, y lo cerramos por acá. Te das cuenta que mueren millones de africanos cruzando un mar. Cuando en realidad, yo sé que dicho acá parece frívolo, voluntarista y hasta ingenuo. En realidad alcanzaría con que esos millones no tengan la necesidad material, física, de tener que cruzar un mar para ver si consiguen un poco de comida, loco. Bueno, no sé si recordás la canción de ahora se me fue de la cabeza, ¿no? Pero bueno, ya se me va a venir. Dale. Pero volviendo a esta cuestión, Serrat, ¿no? Tiene una canción que dice, Señor, miren que Mars está muerto y resucitado, no está muerto sino resucitado, ¿no? Cuando dice el que llega, ¿no? Y pide, el que está afuera y pide, ¿no? Bueno, yo creo de que la idea esta de entender la democracia, los derechos y la institucionalidad como apropiación de privilegios, ya no solo de individuos, sino de naciones,
es lo que está cayendo a pedazos, y en vez de transformarse en mayor democratización, se transforma en defensa de esos privilegios. Ya pasó desde la Revolución Francesa, que era, ¿quién? El ciudadano, ¿no? El varón europeo y blanco, ¿no? Y los haitianos dijeron también somos ciudadanos y los masacraron. A las mujeres les cortaron la cabeza. Bueno, estamos ante este problema. El dilema actual de las democracias es no defender los privilegios, sino ampliar la socialización de la participación y de los derechos. Y esto supone trastocar ¿qué? Desigualdades e inequidades. Bueno, si lo relaciono con inteligencia artificial, ¿por qué se está transformando en un cuco? Obviamente, ¿no? Genera grandes problemas, ¿no? Hay una película que se llama Transcendence, que vale la pena verla, donde muere un ingeniero y su esposa bióloga busca poner su conciencia en una computadora. Y lo que transforma el monstruo, que se transforma esa conciencia en una computadora sin sensibilidad y humanidad, y terminan rompiendo las computadoras, que es el tema del apocalipsis tecnológico, que hoy está muy instalado y hay que tener mucho cuidado. Pero también está el ingenuismo tecnológico. Claro. Creer que basta, ¿no? Y entonces a mí me impresionan los ingenieros, ¿no? Y por eso puse 2 ingenieros en esta cuestión. Creer de que una impresora 3D me va a hacer todo. No, no es cierto. Sin capacidad de conciencia crítica no vamos a tener que la inteligencia artificial sirva a la democracia, la va a destruir. Ahora, el dilema entre que sirva a la democracia o la destruya depende de la capacidad crítica y política. Bueno, mira, te despido por hoy unos mensajes que nos ayudan, distintos y diversos, entre gente que se anota para la tarjeta del socio espectacular, entre gente que se anota para los ñoquis de la pastería, entre gente, por ejemplo, Marta Verónica, que dice: hola al equipo, buenos y maravillosos días. Anoche los vi por YouTube y el programa, porque nos ve desfasado, y solo me queda decir que ya apuré a Mónica para que pase la foto de sus 15. Buen fin de semana, besotes rojeros a todos. Marta Verónica, que es un oyente de La Mañana Camino, cuyo amiga resultó ser, mira, viste la protección en la que hablamos, compañera mía de liceo, y que tiene una foto de su cumpleaños de 15 en el que estoy yo con una corbata dorada. Bueno, en fin. Y además fue a ver Tok Tok, que acabamos de estrenar la 10ª temporada. Dice: hola, ya marqué con el número 81 el me gusta al programa. Otros mensajes que llegan, por ejemplo, dice: buen día, Ale, estoy encantada con la entrevista al profesor Villarreal, muy interesante, gracias. Esto lo dice Mariela del Parque Valle. Otros mensajes, dice: América es rica, Uruguay es rico y en elementos, y hay hambre y hay realidades, y las realidades las construye el poder económico. Buenas, Alejandro, equipo, invitados, gracias por la enseñanza del profesor, lo dice María. Todos los mensajes, todos sin excepción, nos ayudan a poner la mañana en camino. Mi queridísimo y admirado Villarreal, gracias por el tiempo, gracias por la generosidad, gracias por la visita. Gracias a vos. Más temprano que tarde. Vamos a retomar después del webinar qué resultados da. Dale. Repito, sirvió como excusa para conversar hoy con Nelson Villarreal Durán. Democracia e inteligencia artificial, desafíos e interrogantes. Este coloquio que tendrá como expositor al filósofo español vasco, investigador de justamente la Universidad del País Vasco, autor de una teoría de la democracia compleja en el Uruguay en el siglo XXI, de Daniel Innerarity, con él y además con los comentaristas Héctor Cancela, de Ingeniería de la Universidad de la República, Ana Riguard, de Ciencias Sociales, también de la UDELAR, la senadora Silvia Nane y moderando el propio Nelson Villarreal. Ocurrirá este lunes a las 9 de la mañana. Sí, ¿ibas a decir algo? No, moderará el director del instituto, bien. Martín Pradi, yo seré comentarista. Bien, ahí está. Bueno, muy bien. Ahí está todo dicho y todo nombrado. No, pues, sí. Gracias. Construyamos.